Y presentan informe de la masacre en La Joyita. Nuestro compañero Adair Concepción nos cuenta desde nuestra sala de redacción. Nuevamente, Adair. Santos, más temprano les decía vía telefónica desde el anfiteatro de la presidencia que el ministro Mirones y el ministro Romero de Seguridad y de Gobierno respectivamente atribuyen lo ocurrido a gestiones anteriores, a gobiernos pasados. Aproximadamente 2 años, asegura el ministro Mirones, les habría tomado a estos privados de libertad construir lo que él denomina verdaderas obras de ingeniería, una especie de cavidades o boquetes donde los presos, los privados de libertad escondían armas de fuego de grueso calibre, también escondían algunas armas cortas, fueron los términos que utilizó, y hasta drogas. Con esto que construían con concreto, con tierra, con varios implementos, lo que hacían era que al momento de que hubiesen requisas dentro de La Joyita no sonara distinto o no se pudiese escuchar o por lo menos sospechar de que había oculto bajo estas estructuras pues todo un arsenal que dejó 13 muertos, 14 heridos. El ministro de Seguridad pues presentó una radiografía de cómo está el centro penitenciario La Joyita y algunas otras cárceles. Imagínese usted, las antenas de bloqueo de señal o de telefonía celular, eso no funciona. Mucho menos las cámaras de videovigilancia. Las torres de vigilancia o de control tampoco funcionan. Hay aproximadamente un policía para cerca de 500 privados de libertad. Pero lo más curioso es que ya quienes conocían de la seguridad tanto interna como externa de estos centros penitenciarios, se les había advertido que los privados de libertad tenían dentro armas de grueso calibre. Vamos con el informe presentado en el plazo de 15 días que les dio el presidente Laurentino Cortizo. Adelante. Hay también inexistencia de sistemas operativos de bloqueo de señales. Se ha hecho a través de los años muchas inversiones en estos casos de bloqueo de señales, pero no hay ningún sistema operativo de bloqueo de señales, por lo tanto se dan las comunicaciones desde las cárceles. Y de acuerdo con su análisis técnico y tomando en consideración el estado de las capas de tierra de la cavidad más grande, que los detenidos conocen como sarcófago, así la llaman ellos, tomando en cuenta la cantidad de metros cúbicos de tierra que hubo que sacar para abrir esa cavidad, tomando en cuenta el equipo, el material y el conocimiento de ingeniería que se utilizaron en la cavidad conocida como tumba, que es donde estaban guardadas, la que tenía la forma cónica, la tapa, y tomando en cuenta la contextura del fraguado del concreto, se concluyó que son estructuras que fueron terminadas hace más de 2 años y cuya confección tomó varios meses. Esto es evidente. ¿Cuánto tiempo demora en fraguarse ese cemento con una tapa tan pesada? ¿Cuánto tiempo demora en sacarse tierra para una cavidad de 2 metros, más de 2 metros de alto? En cuanto a los licenciados Walter Hernández y Luis Gordón, director y subdirector del sistema penitenciario, respectivamente, a quienes se le aplicó la medida de separación del cargo, no se encuentran elementos de prueba para apertura de procesos disciplinarios administrativos. Se procede a la destitución de la licenciada Alexandra Bence, directora encargada del Centro Penitenciario La Joyita, por incumplimiento de sus funciones. Se inicia proceso administrativo disciplinario de carrera por el posible grado de responsabilidad del custodio Javier Carter, jefe de seguridad interna de La Joyita, por su posible omisión en tomar medidas preventivas de seguridad horas antes de los hechos. Bien, Santos, amigos televidentes, plazo de 15 días les dio el presidente Laurentino Cortizo, pues lo que han realizado es solamente una investigación administrativa de lo que recibieron a nivel de centros carcelarios en nuestro país. Penalmente no pueden proceder, ya es una facultad del Ministerio Público y así lo ha anunciado en las próximas semanas, audiencia de imputación de cargos contra las personas que ya están siendo investigadas producto de esta masacre. Una radiografía es lo que ha presentado el ministro Mirones. Antenas o sistemas operativos de bloqueos de celulares o de llamadas pues no funcionan, de allí pudimos tener acceso, pudimos conocer, el país pudo conocer esta balacera que se dio en La Joyita, ya que los mismos privados de libertad, varios de ellos remitieron o enviaron esos videos. Los arcos de detección de metales tampoco funcionan. La cerca perimetral no existe, no funciona en algunos puntos. Las torres de vigilancia mucho menos. Hay cerca de 1 o 2 policías para más de 500 privados de libertad, sumado a algunos custodios. Y se le suma a todo eso
invasión de terrenos próximos al centro penitenciario La Joyita, por donde también podría darse el trasiego de armas, el trasiego de drogas. Incluso manifestó el ministro Mirones que algunos privados de libertad concluyen su condena y luego invaden junto con sus familias terrenos próximos a la cárcel La Joyita. Así están las cosas. A corto plazo, un proyecto de ley en la Asamblea y responsabilidad de los gobiernos anteriores. Sigan ustedes, adelante.